Dios de pactos. Dios de pactos. Y quisiera, si usted tiene Biblia ahí a su mano, acompáñeme al libro de Números, capítulo 23, versículo 19. Números, capítulo 23, versículo 19. Antiguo Testamento. De hecho, si tiene la oportunidad, subraye ese versículo que es muy importante para este momento. Números capítulo 23, verso 19. Dice la palabra: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Yo creo que en este versículo Dios se está dando a mostrar al hombre y le está dando a entender de que Dios no es como el ser humano, que falla, que erra, o aquella persona que promete y no cumple, o aquel charlatán que dice muchas cosas pero a la hora del té no las hace, sino que Dios se está mostrando aquí como un Dios fiel, un Dios que no cambia, que es el mismo ayer, hoy y por siempre. Un Dios que cumple sus promesas. Y eso precisamente lo convierte a Él en un Dios de pactos. Un pacto es un convenio, un arreglo. Un pacto es un compromiso. Y precisamente desde el libro de Génesis, desde la creación, Dios se ha revelado al hombre como un Dios de pactos. Dios hizo, por ejemplo, un pacto con Noé. Está descrito en el libro de Génesis, capítulo 9, versículo 9. Dice la Biblia: he aquí, yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros. Pacto. Dios hizo un pacto con Moisés, Dios hizo un pacto con Abraham, Dios hizo un pacto con el pueblo israelita. Y dice la palabra que luego de Cristo se iba a manifestar un nuevo pacto. Porque estos pactos de Dios no solamente son allá en el Antiguo Testamento o con un hombre solamente o con un pueblo llamado Israel, sino que la Biblia dice en Efesios capítulo 2, versículo 12, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y yo quiero que ahora nos contextualicemos en la realidad que estamos atravesando hoy. Una situación muy difícil, una situación que preocupa, desalienta, causa dolor. Yo creo que aquí ninguno de nosotros puede decir: eso a mí no me ha afectado. Porque como seres humanos nos sentimos muchas veces impotentes, frustrados a causa de lo que vemos, de cómo las cosas se van como empeorando cada día, de cómo las cosas se están afectando cada día. Estamos atravesando una situación muy dura, ya 15 meses con una pandemia, ahora se presenta esta situación. ¿Qué más viene? Y en medio de nuestra humanidad, nuestras emociones resaltan. Hay temor, miedos, incertidumbre, preocupación. Pero a usted nunca se le debe olvidar que Dios sigue sentado en el trono. Nunca se le debe olvidar que Él sigue siendo el proveedor de nuestras vidas. Nunca se le debe olvidar que Él sigue siendo Señor de señores, Rey de reyes, el Dios soberano, un Dios de pactos. Y precisamente en la Biblia se muestra los compromisos que Dios ha hecho con nosotros. En el libro de Mateo capítulo 28 versículo 20, Jesucristo dijo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En el libro de Marcos capítulo 13 versículo 13, Jesús dijo: el que persevere hasta el fin, este será salvo.
Proverbios capítulo 10, versículo 3, dice la palabra: Jehová no dejará padecer hambre al justo. El libro de Hechos capítulo 16, versículo 31, dice la palabra: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Romanos capítulo 10, versículo 9, dice la palabra: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, serás salvo. Juan capítulo 14, versículo 2. Jesús dijo: voy pues a preparar lugar para vosotros. Y el libro de Colosenses capítulo 3, verso 24, un versículo más, dice: del Señor recibiréis recompensa, porque a Cristo el Señor servís. Por eso, al leer la palabra de Dios, usted está oyendo a Dios mismo hablar. Hay personas que dicen: yo no oigo a Dios, pero tienen su Biblia cerrada. Es el momento, iglesia, de hoy más que nunca abrir la Biblia para saber Dios qué dice en este momento. Para saber Dios qué me habla a mí como su pueblo. Para saber Dios qué me ha dicho a mí como promesa. Lo que Dios quiere para cada uno de nosotros es bendición, prosperidad, progreso, provisión, libertad, gozo, paz. Jesucristo dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Él es el príncipe de paz. De hecho, esa palabra paz en el hebreo es la palabra shalom. Así se saludan los judíos, shalom. Pero tiene que ver más que una palabra, un diseño de Dios para el hombre. Esa palabra paz significa bienestar. Y cuando Dios aparece en nuestras vidas, cuando Dios se manifiesta por medio de Cristo, viene a traer bienestar a cada uno de nosotros. Ahora podríamos preguntarnos: ¿por qué, si hay un Dios que quiere lo bueno, el bienestar, la paz, la bendición, por qué entonces el mundo está como está? Y es sencillamente porque el pecado altera el pacto de Dios. El pecado daña, avería la relación con Dios. El pecado trae consecuencia, y la desobediencia en el corazón del hombre altera el pacto. Un pacto, según el diccionario, es un acuerdo entre dos partes para cumplir una serie de condiciones. Y aunque Dios quiere bendecirnos, aunque Dios quiere lo mejor para la humanidad, para Cali, para Colombia, un pacto es un acuerdo de ambas partes. Es como una pareja de enamorados. Ellos deciden contraer matrimonio, vienen al altar. Ellos, al casarse, están adquiriendo un pacto matrimonial. En este pacto se prometen cosas, se comprometen a cosas. Pero si uno de los dos falla, entonces quizás la otra persona deja también de cumplir con ese compromiso. Por eso, uno de los errores que puede cometer el ser humano es creer de que de Dios solamente se reciben beneficios, pero no están interesados en cumplir sus demandas. Hay personas, y eso hace la religiosidad o la idolatría. La gente se acerca a Dios: sí, Señor, bendíceme. Mucha gente hoy en día se está sensibilizando y se acerca: Señor, obra. Señor, provee. Pero no solamente se trata de nosotros
conocer los beneficios, sino de entender también de que estamos bajo un diseño de un pacto. Por eso en la antigüedad el pueblo de Israel se descarrió y cayó en una condición de miseria. ¿Por qué? Porque invalidó el pacto. Y ahora, aunque nosotros estamos bajo el pacto de la gracia, el pacto de la gracia trae sobre nosotros también demandas. Y allí es donde cada uno de nosotros debemos de entrar a conocer a ese Dios de pactos, entender de que hay una promesa que Dios ha dado para mi vida, para mi salud, para mi bienestar, para mi protección, que Dios ha prometido estar conmigo hoy, siempre, guardarme, pero de igual forma reflexionar y preguntarnos qué debemos de hacer nosotros en este tiempo para ver a Dios obrar. Y quisiera transmitírselo de manera sencilla. ¿Qué debemos de hacer nosotros viendo a un Dios que quiere bendición para nosotros? Que quiere respaldarnos, ayudarnos, protegernos y bendecirnos. En primer lugar, lo que necesitamos hacer es confiar en Dios. La Biblia entera se basa en la confianza en Dios. Eso me llama a tener una fe inquebrantable, porque la fe se fundamenta en las promesas de Dios, y nuestra confianza se fundamenta en esa fe. Nosotros podemos vivir momentos de dificultad. El temor es algo natural en el ser humano. Pero cuando tú caes en una tristeza profunda, cuando tú caes en una depresión, en una soledad, quitando tu mirada de Dios, has quitado tu confianza en Él. Por eso dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Lo que va a determinar tu mañana es lo que tú crees hoy. Y ese hoy está fundamentado en algo que Él dijo. Entonces sería interesante en este día nosotros poder retomar las promesas de Dios. Dios, ¿qué promesa ha puesto en tu corazón para tu mañana? ¿Qué promesa Dios ha puesto para tu vida? Porque nota cómo la Biblia nos demanda creer. Dice la Biblia, si crees, verás la gloria de Dios. Si crees, tú y tu casa serán salvos. Pida, pero no dudando, sino creyendo. Para usted y yo poder ver la gloria de Dios, primero tenemos que aprender a creer sin ver. Creer sin ver. Entonces, en medio de esta sociedad donde pronostican cosas malas, y el COVID, y los muertos, y las UCI, y las empresas, y los desempleos, y la sociedad, y las catástrofes, y esto, y esto, y esto, y esto, ¿qué estás creyendo tú? Y allí es donde tenemos que revisar nuestras convicciones. Ahora, no se trata de devolvernos al Antiguo Testamento, al pacto del Antiguo Testamento, donde habían más de 613 mandamientos que el pueblo debía de cumplir. Pero ahora Dios sí nos está llamando a entender que el pacto de gracia también tiene una demanda. Por eso en los textos que acabamos de leer, dice la palabra, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. ¿A quién le está hablando? A los discípulos de Cristo. Y el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Dios que está demandando, perseverar. Cree y tu familia será salvo. Dios, ¿a qué te está llamando? A creer. Si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón, serás salvo. ¿A qué nos está llamando Dios? A creer, a confesar.
Les voy a preparar lugar a ustedes. ¿A quién? A los salvos que han recibido por fe a Cristo en su corazón. Vendrá recompensa para ustedes. ¿A quién? A quienes les sirvan. Por eso nosotros tenemos que aprender a vivir bajo un pacto de bendición. Usted y yo somos personas de pacto porque tenemos a un Dios de pacto. Y el pacto se fundamenta en lo que Él ha prometido para mi vida. En lo que Él ha prometido en su palabra. Y mi vida descansa en esa palabra. Eso se llama confianza en Dios. Cuando nosotros ponemos nuestra confianza en el hombre, estamos quitando nuestra confianza de Dios. Cuando tú pones tu confianza en una empresa, en un negocio, en un proyecto, en una oportunidad, estás quitando tu confianza en Dios. Es el momento de mirar al cielo y de decirle: Señor, puestos los ojos en ti, yo descanso en ti, confío en ti. Yo puedo ir a la cama tranquilo porque tú me guardas. En paz me acostaré, asimismo dormiré, porque solo en ti, Señor, puedo vivir confiado. Entonces, ¿por qué andas ansioso, preocupado? ¿Con qué voy a pagar? La alacena se está acabando. Ahí es donde la fe tiene que ser ya práctica. Ahí es donde las cosas quizás se ponen difíciles, donde quizás el gremio en lo que tú trabajas está viniendo a pique, o las cosas están mal y hay compromiso y hay esto. ¿En quién tienes hoy tu confianza? Cuando quitas tu confianza en Dios, eso invalida el pacto, porque Dios no recompensa al incrédulo. Dios no se mueve por tu necesidad, Dios se mueve por tu fe. Es la fe la que provoca que Dios tenga que responder a lo que Él prometió. Por eso hay veces a Dios tenemos que sacarle la Biblia. Eso no es pecado. Usted ir en oración: Señor, tú lo dijiste, tú lo declaraste. Yo puedo estar viviendo cosas difíciles en mi casa con un hijo, pero tú lo declaraste, yo lo he creído, Señor amado. Y dice la Biblia que si creo, veré la gloria de Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor. Lo segundo, buscar el reino de Dios y su justicia. Mateo capítulo 6, verso 33. Dice la palabra: mas buscad primeramente, diga conmigo, primeramente, el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. Allí hay un pacto. Si usted lee el contexto, se da cuenta de que Dios está hablando de proveer, de dar pan, de dar alimento, protección. Léase todo Mateo 6. Ahora Dios está diciendo: la gente del mundo se afana por qué va a comer, por cómo va a solucionar el día de mañana, pero ustedes no se afanen porque tienen a un papá. Afuera vemos huérfanos, pero aquí yo veo hijos. Y tenemos a un papá muy responsable, que se compromete a suplir todo lo que tú necesitas. Él es un Dios de pactos. Pero dice dos cosas importantes: buscad primeramente. Mire cómo lo dice en la Nueva Traducción Viviente: busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás,
y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. Buscar a Dios tiene que ser una prioridad para este tipo de persona. No se trata de entrar a tener vidas religiosas o místicas, no. No se trata de que ya no puedas disfrutar de salir, de jugar un partido de fútbol o de practicar un hobby o de trabajar o de sacar adelante tu familia o de estudiar o de proponerte ser un empresario o llegar a tal objetivo. No se trata de eso, se trata de que Dios ocupe el primer lugar en tu corazón. Hay muchas personas que tienen a Dios, pero Dios no es primero. Y si Dios no es primero en tu corazón, se invalida el pacto. ¿Me estoy entendiendo? Si queremos que Dios sea el proveedor de todo lo que yo necesite, entonces Él debe de ser Señor de todas las áreas de mi vida. Muchas veces tomamos a Dios como que vamos a ir a visitarlo el domingo a la iglesia. Así como aquella persona que dice, yo los domingos visito a mi mamá. Pero Dios no quiere que tú lo visites. Dios quiere sentarse en el trono de tu corazón y entrar a gobernar todas las áreas de tu vida de lunes a domingo. Él quiere ser Señor, Él quiere ser Rey, porque Él es el Rey del reino. Y para entrar a tener vidas de reino, necesito permitir a Dios ser Rey. Ahora, cuando Dios entra a ser Rey, Dios entra a acomodar y a organizar y a bendecir todas las demás áreas de tu vida. ¿Qué tenemos que hacer en este tiempo de angustia? ¿Correr como un huérfano a ver cómo resuelvo? Hoy en día eso es lo que estamos viendo en la mayoría de gobernantes, alcaldes, presidentes que no tienen a Cristo como Señor. Usted los ve y están agotados, cansados, con ojeras, impotentes, frustrados. ¿Por qué? Porque están peleando en sus fuerzas. Así está la gente afuera, desconsolada, oprimida, angustiada, endemoniada. Hay personas que hoy se están suicidando, hay personas que hoy están saturando los hospitales, hay personas que hoy están desahuciadas, hay personas que están oprimidas, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Los que esperan en Jehová volarán como las águilas. Los que esperan en Jehová caminarán en victoria. Ahora, Jesucristo le añade a esa demanda otra y les dice: busquen el reino y su justicia. Y en la traducción viviente dicen: pongan el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa. Hoy en día hay un pueblo demandando justicia. Salgamos a las calles. ¿Qué quiere usted? Que haya justicia en Colombia. Los jóvenes quieren justicia en Colombia. Un país más justo, que haya mayor equidad, que dejemos la corrupción, que no haya tanto esto, que no haya... Pero ¿sabes que este versículo no está diciendo que pidas justicia? Este versículo está diciendo: vive tú una vida justa. Porque no es coherente nosotros querer demandar justicia allá cuando en nuestras vidas no hay justicia. Yo nunca podré crear afuera lo que no he podido crear dentro de mí. La única manera en que Colombia cambie
no es quitando a un gobernante, no es deponiendo una reforma. La verdadera solución a Colombia es que Dios transforme el corazón del ser humano, de usted y de mí, y que desde nuestra propia justicia podamos practicar la justicia de Dios. Y yo creo de que esta es una confrontación muy fuerte para cada uno de nosotros, porque estamos siendo justos nosotros, somos justos con las personas que nos rodean, somos justos en nuestra casa, somos personas íntegras y correctas. Somos personas que cuando llegamos a un semáforo lo respetamos. Somos personas que no sobornamos. Hace unos días iba con mi esposa en el carro y nos paró un agente de tránsito, un incircunciso. Y entonces nos muestra un celular y mire, usted tiene la tecnomecánica vencida. Y resulta de que al carro de mi esposa ya llevaba 5 días de la tecnomecánica, 5 días y no nos habíamos dado cuenta. Entonces yo traté de decirle, ay, sí, es culpa nuestra, no nos fijamos, pero mire, permítanos ir, ya mismo vamos a solucionar eso, ya mismo vamos a hacer la tecnomecánica. Pero ¿sabe qué me dice el agente de tránsito? Me dice, pues esto es muy grave, esto da para inmovilización y da para un comparendo de tantos salarios mínimos. Y me mira y me dice, usted verá cómo arreglamos. Quería sacar el celular para filmarlo, pero no pude. ¿Cómo arreglamos? Esa es la cultura en la que vivimos. Es la cultura de corrupción. Es la cultura del soborno. Es la cultura de la evasión de impuestos. Es la cultura que hay en la política. Pero es la cultura que hay en nosotros. Hace mucho tiempo yo me propuse con mi esposa nunca sobornar a nadie. Y le dije a ese señor, bueno, pues ponga la multa. Y ¡pum! Me achacó el bendito comparendo. Nos fuimos aburridos, pero con la cabeza en alto. Tengan una vida justa. Wow, qué demanda. Seguir a Cristo es tomar una cruz. Ahora quizás esta sea la cultura del mundo, pero usted y yo no estamos para adaptarnos a la cultura del mundo. Usted y yo estamos para crear una nueva cultura que es la cultura del reino de Dios. Ahora, ¿por qué la debemos de practicar? Porque usted y yo estamos bajo un pacto. Bajo un pacto. Y Dios me está diciendo, sé justo y yo supliré todo lo que tú necesitas. Entonces, cuando invalidamos el pacto, ¿por qué Dios no me está bendiciendo a mí? ¿Por qué Dios no tiene las ventanas de los cielos abiertas para mí? Cuando Jesucristo llamó a los discípulos, les dijo, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Una demanda. La cruz es obediencia, la cruz es sacrificio, la cruz es rendición. Pero allí es donde cada uno de nosotros debemos de reflexionar y de una manera clara y bíblica renunciar a adaptarnos a la cultura del mundo.
La cultura del mundo produce lo que está viviendo el mundo, pero yo te invito a que tú tengas una vida de reino, una vida de bendición, una vida donde cada promesa de Dios se cumpla en tu vida, en tu casa, en tus hijos, en tus generaciones, en tus finanzas. Dice la palabra, no hay justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Esa promesa es para ti, esa promesa es para mí. Se basa en una confianza que deposito en Él, pero también en entender que pongo a Dios primero y vivo una vida agradable al Señor. Denle un fuerte aplauso a Él. Y en tercer lugar, tener una vida con propósito. Un día Dios en el Antiguo Testamento estaba buscando a un hombre que necesitaba para portar su voz, era un profeta al pueblo israelita. En Isaías capítulo 6, versículo 8, Isaías escribe: después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Yo me pregunto hoy, ¿será que Dios está necesitando personas para cumplir propósitos en la tierra en este tiempo? En la multiforme gracia de Dios, Dios nos mira a todos como hijos redimidos por su sangre, aceptados por su perdón, salvos por gracia. Pero Dios quiere que usted y yo tengamos una vida con propósito. ¿Qué significa eso? Sencillamente decirle, Señor, heme aquí. Heme aquí, Dios. Envíame a mí. ¿Tú qué quieres hacer conmigo? Yo no sé usted qué piensa hacer el resto que le queda por vivir en esta tierra. Los años que Dios le regale de más en esta tierra, ¿cómo piensa vivirlos? Porque vemos a gente corriendo de arriba para abajo en pro de sus propios placeres, en pro de jactancias, en pro de la economía, en pro de un título, en pro, todo centrado en un ego humano. Pero te quiero decir algo, Dios tiene una necesidad porque Dios ama al mundo. Y Dios quiere que cada uno de nosotros tengamos una vida de reino para que desde allí resplandezcamos el Evangelio de Cristo. En estos días alguien preguntaba, ¿y dónde está la iglesia en medio de todo lo que está ocurriendo en las calles? Con un concepto incorrecto, creyendo que la iglesia es el auditorio, los ladrillos o el pastor. ¿Sabes? La iglesia eres tú y soy yo. Y al hacernos esa pregunta, tendríamos que mirarnos al espejo y preguntarnos, ¿qué estás haciendo tú en medio de esta necesidad? Dios no solamente quiere bendecirte a ti, Dios quiere usarte como un instrumento para bendecir a muchas personas. Dios quiere que seas luz en medio de las tinieblas. Dios quiere Dios quiere usar tus manos, Dios quiere usar tus pies, tus recursos, tu tiempo, lo que sea necesario. Que le digas al Señor, Señor, yo quiero servirte a ti, yo quiero ir a mi casa. Quiero que tú me transformes para yo ser un generador de cambio en mi familia. Padre de la gloria, transfórmame para yo poder impactar a otras personas. Dame, Señor, sabiduría para hacer influencia, para llevar el evangelio del reino. ¿Y sabes qué pasa? Cuando tú te conviertes en una persona de propósito, Dios asigna ángeles del cielo y le dicen, respáldenlo, bendíganlo, favorezcanlo, ábranles puertas, denle los recursos que necesitan.
Dios recompensará todo lo que tú hagas para Él. Cuando la Biblia dice que Dios pone la luz en alto, que la luz no se pone debajo de una cama, es porque Dios en este tiempo quiere levantar a su pueblo. Escúchame bien esto. Dios no te quiere debajo de la cama. Dios te quiere en la cima para hacer luz. Por eso no es el tiempo de estar viviendo conforme a lo que dicen las noticias. Hoy hay temor, incertidumbre y zozobra. Pero la fe genera en ti una confianza de que Dios hará mañana lo que Él prometió. Tú no debes de caminar según los pronósticos del WhatsApp o del noticiero. Tú tienes que moverte conforme a la palabra de Dios. Y yo declaro y creo que Dios a ti en este año te va a levantar de una manera poderosa. Te va a bendecir de una manera sobrenatural. Aquellos que se alineen a la voluntad de Dios, aquellos que le digan como Isaías, Señor, heme aquí, aquellos que se alineen a buscarlo a Él, ponerlo en primer lugar, vivir una vida justa, Dios los hará resplandecer para que sean un instrumento poderoso en sus manos para la bendición de este tiempo. Yo no sé si usted tomó esa palabra para usted. No te acobardes. No te acobardes. De hecho, los cobardes no entrarán al reino de los cielos, dice la Biblia. Usted va a llegar en este año hasta donde su fe llegue. Usted va a vivir lo que usted crea hoy. Usted va a obtener las promesas que usted conciba como una realidad. Hola, soy el pastor Samuel Díaz y me alegra grandemente que hayas recibido esta palabra de edificación para tu vida. Si quieres continuar recibiendo estas predicaciones, puedes suscribirte a nuestro canal en YouTube. Allí dale la campanita para notificaciones, así te vamos a anunciar nuevas enseñanzas que van a edificar muchísimo tu vida. Y síguenos en nuestra página web www.samueldiaz.com.co. Dios te bendiga.